Seguramente si me estás escuchando eres un ser humano, y si es así, 100% sabes qué es el perdón. Esa herramienta que se utiliza para liberarte del odio que te provocan los demás, o al revés, que otros se liberen del odio hacia ti. Siempre hay diversas situaciones con diferentes contextos en las que el perdón toma un nivel de dificultad diferente. A Silent Voice o Koei no Katachi te explica cuál es el perdón más difícil de dar. La película comienza mostrándonos la vida de un niño llamado Soya Ishida, que pasa los días jugando a los videojuegos, saltando de puentes al agua y en general pasándolo bien con sus amigos. Por ahora todo es normal, son actividades que un niño normal haría en la actualidad, pero todo va a cambiar un día en el que se presenta una nueva compañera en su clase. El profesor le pide a la nueva alumna llamada Shouko Nishimiya que se presente, y esta en lugar de hacerlo saca un cuaderno. Todos los niños están asombrados, no saben lo que está pasando porque nunca habían visto nada similar, hasta que mediante el cuaderno, Nishimiya les enseña su realidad. Ella es sorda de nacimiento y por tanto tampoco puede hablar correctamente, y les pide a los demás que se comuniquen con ella a través del propio cuaderno. Poco a poco los alumnos se van acercando a ella con curiosidad, lo que es normal, y parece que consigue hacer algunas amigas, pero aún así, como en la vida real para gente de su condición, hay cosas que le cuestan bastante, como participar en el coro. Mientras tanto, Ishida la observa desde la distancia con bastante curiosidad. Nishimiya se siente un poco apartada, cosa que es normal ya que aunque esté cerca de personas, si no las entiende es como si no estuvieran. Aún así, ella siempre intenta poner la mejor cara, cosa que hace cuando ya de noche se encuentra sola en el parque de la escuela con Ishida y le pregunta si son amigos. Este responde lanzándole tierra y diciéndole que le da asco. El comportamiento de Ishida se debe a varios factores, todos unidos por la inmadurez que presenta el personaje en ese momento de su vida. Cuando Nishimiya llegó a clase, Ishida fue de los que más se sorprendió, incluso llegándole a gustar un poco la nueva chica de clase. Pero esto juntándolo con que vio a algunas amigas suyas como Naoko quejándose de ella, llegó al punto donde estamos ahora. Un Ishida que intenta no mostrar sus sentimientos por vergüenza y por el qué dirán si se junta con la niña sorda de clase. Al día siguiente se ve como en el colegio intentan enseñar a los alumnos el lenguaje de signos para poder comunicarse mejor con Nishimiya. Ishida muestra atención un poco arrepentido por lo que pasó ayer y Naoko salta, diciendo que es mucho más fácil escribir en un cuaderno antes que aprender un lenguaje totalmente nuevo. Naoko tampoco es que sea mala persona, es una niña que no piensa que se deba complicar un poco la vida por otra a la que no conoce, como teniéndola en el coro aunque eso signifique que no ganará en el concurso o ayudándola en clase. Simplemente piensa que como ella no es la mayoría, se debe adaptar ella en vez de al revés, aunque sea completamente imposible. Este comportamiento se ve a través de una niña pequeña, aunque es triste pensar que muchos adultos tienen esta forma de pensar. Aunque a algunos no les guste la idea del lenguaje de signos, esto ayuda a Nishimiya a hacer una nueva amiga, Miyoko Sahara, pero esta ya recibió algo de bullying y al juntarse con Nishimiya, aumentó. ¿No tienen sentido del gusto? Lo que hizo que se fuera del colegio. Esto hace que Ishida se burle de ella escribiendo cosas en la pared, y cuando ella lo ve, él hace como que lo está borrando y que él es el salvador que ha venido a borrar lo que otros dicen de ella. Pasan los meses y como los niños pequeños que tiran de las coletas de las niñas para llamar su atención, Ishida empieza a molestar continuamente a Nishimiya, apoyado por su grupo de amigos que le ríen absolutamente todas las gracias. Estas bromas llegan a empeorar cuando un día por hacer la coña, le quita los audífonos provocando una herida, lo que hace que Ishida vaya al despacho del director y cuando Nishimiya intenta hacer las paces con él a la salida, este enfadado le tira su cuaderno a la fuente. Al día siguiente, el director y todos los profesores del colegio intentan encontrar alguna explicación a todo lo sucedido estos meses con Nishimiya, y todos los amigos de Ishida, quienes habían ayudado o simplemente se habían reído, lo traicionan. Es muy cruel. Yo nunca haría algo así. Le echan toda la culpa a él, y aunque la mayoría de la culpa sí que fuera suya, los demás no estaban ausentes de esta. Y así sin más, Ishida se queda solo. Al llegar a casa, Ishida se encuentra con que le han contado a su madre todo lo ocurrido y se disponen a ir a casa de Nishimiya. Ishida ve cómo su madre saca un dinero del banco que no le sobra para pagar todos los audífonos que ha roto su hijo, y después ve cómo ésta llega con una herida similar,
a la que le hizo él a Nishimiya. Esto último es un símbolo de la aclamada ley moral creada por el rey babilonio Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Ishida termina destrozado, no solo por lo de su madre, sino porque a partir de ese momento ya no tiene amigos, y los que le reían las gracias ahora se las hacen a él. Otra metáfora más para esa ley moral que busca el equilibrio con el cual tengas sobre ti las mismas consecuencias que provocas con tus acciones. Uno de esos días, Ishida ve en su mesa cómo Nishimiya está borrando cosas que le han escrito, y este la toma con quien para él tiene la culpa de todo. Por otra parte, Nishimiya explota. Tanto tiempo poniendo buena cara al acoso le pasa factura, ya que cuando llevas muchas piedras sobre la espalda y cada vez vas sumando más, terminas por caerte. Nishimiya termina yéndose de la escuela. Ishida ya es todo un adolescente y se prepara para los últimos días de su vida. Desde lo ocurrido cuando era un niño, sus amigos se alejaron de él y no ha logrado hacer nuevos. Os voy a dar un consejo. Más vale que no os acerquéis mucho a ese Ishida. Es un acosador, un abusón. Para él todo el mundo tiene una X tachada en la cara, ni los escucha ni los mira a los ojos. No porque el resto no quiera que lo haga, sino porque él no se ve capaz. Piensa que todo lo malo que le pasa es por un buen motivo. De joven hizo actos imperdonables y por eso está solo. No se puede perdonar a sí mismo, y por tanto la culpa le lleva a no ver un significado en su vida y decide suicidarse. Deja su trabajo, vende casi todas sus cosas, saca todo su dinero del banco dejándoselo a su madre y rompe los días del calendario en el que ya estará muerto. Finalmente llega el día. Se dispone a saltar de un puente cuando unos fuegos artificiales le asustan y de repente cambia de opinión. Los humanos normalmente tomamos las decisiones sin estar 100% seguros de ellas, y si se trata de una acción sin retorno, como el suicidio, nos lo pensamos más, y esa parte insegura es la que le inunda a Ishida en ese momento. Puede que todavía le falte algo que hacer antes de morir. Va a hacer lo que para él es la mayor prueba de valor de toda su vida. Ishida entra en una escuela de comunicación no verbal donde encuentra a Nishimiya. Esta al principio no lo reconoce, pero en cuanto lo hace empieza a correr. Intenta huir de su pasado para que no vuelva, pero cuando Ishida la alcanza, todo cambia. Le devuelve su cuaderno que ha estado guardando todo el tiempo y le responde en lenguaje de signos. Estas dos acciones demuestran que Ishida nunca ha olvidado lo que ocurrió, cosa que lo ha estado atormentando. Finalmente Ishida le hace la pregunta que empezó todo el conflicto. ¿Podemos ser amigos? Nishimiya empieza a llorar de felicidad y le perdona en menos de un minuto lo que él no ha podido perdonarse todo este tiempo, cosa que todavía no ha sido capaz de hacer. Al día siguiente, Ishida se despierta para intentar tener un día normal, pero la vida tenía otros planes. Su madre, quien había visto su calendario, le confronta, preguntando por qué se ha querido suicidar, y le hace prometer de rodillas que no volverá a pensar en ello. No volveré a pensar en suicidarme. No volveré a pensar en suicidarme. ¿En serio? Cosa que aunque hace ganar tiempo no es una buena razón para seguir vivo, lo que se verá reflejado más tarde. En el instituto ayuda a un chico llamado Nagatsuka a que no le roben la bici, lo que hace que vuelva a no estar solo. Ishida. Ishida ahora tiene un amigo, van juntos a clase, charlan y quedan para ir a diferentes sitios, y aunque para Ishida le resulte extraño, le llena de felicidad. Mientras están comiendo, Ishida le pregunta, ¿qué significa ser amigos? ¿Hay que pasar alguna prueba? Nagatsuka responde haciendo un saludo secreto con él, un saludo de amistad. Verás, Ishida. La amistad reside en un lugar más allá de cosas como las palabras y la lógica. Las pruebas no son necesarias. Es normal que las personas, después de haber pasado por varias clases de relaciones, nos preguntemos cosas sobre algo como la amistad, algo que ha estado siempre con nosotros y a la vez es tan abstracto. ¿Quién no ayudaría a un amigo en una pelea aunque tenga todas las de perder? ¿O quién no animaría a un amigo cuando lo necesitase? La amistad no se basa en pruebas y tampoco se puede crear artificialmente. Las relaciones nacen de manera natural, muchas veces sin buscarlas, pero en el fondo queriéndolas. Una tarde Nagatsuka acompaña a Ishida a ver a Nishimiya, pero un chico no les deja entrar diciendo que es el propio novio de Nishimiya. Pero al final los dos se reencuentran y mientras dan de comer a los peces, Nagatsuka y el chico misterioso los vigilan desde el balcón.
Nishimiya trajo el cuaderno que le devolvió el propio Ishida, pero este, al no querer que lea los insultos que escribió de pequeño, sin querer, hace que se caiga al agua. Nishimiya salta por él. Esto nos puede recordar a un acontecimiento pasado, pero con una gran diferencia. Ahora Ishida salta para ayudar, simbolizando que aprendió del error y quiere sanarlo, lo que hace que Nishimiya quiera volver a verlo. Cuando Ishida por la noche está en el parque jugando con su sobrina, descubre al supuesto novio de Nishimiya en muy mal estado. La invita a cenar y después la acompaña a su casa. En este trayecto es cuando se encara con Ishida y le pregunta que si es un hipócrita, que si cree que aprendiendo el lenguaje de signos el pasado se borra. Y como todos suponíamos, vemos que aunque Nishimiya lo haya perdonado, él no ha podido hacer lo mismo, y ese remordimiento sigue estando en su interior, aunque tiene una cosa clara. La verdad es que no me merezco vivir. Pero si es posible, no quiero volver a hacer llorar a Nishimiya nunca más. Al llegar a su casa, el chico le dice la verdad a Ishida, y es que no es el novio de Nishimiya, sino su hermana pequeña. Cuando se está yendo, su madre aparece y abofetea a Ishida, algo comprensible al ella saber cómo se había comportado hace años con su otra hija. Yuzuru, que es así como se llama la chica, parece que se escapó de casa por una pelea absurda con su hermana, pero esa no fue más que la gota que colmó el vaso. A veces no lloramos por lo que nos hizo llorar, sino por aquello de lo que no lloramos en su momento. La película muestra cómo Yuzuru, aunque no lo sea, se comporta como la hermana mayor, no por un sentido de superioridad ante la discapacidad de su hermana, sino porque ha madurado antes, sin tener que hacerlo, lo que hace que sienta una especie de impotencia y frustración al tener que asumir un rol que no es el suyo, juntado con una carga emocional por sentirse abrumada por toda la mala situación de su familia. Nishimiya le dice a Ishida que quiere volver a ver a Sahara, e Ishida, con una pequeña ayuda de Kawai, quien está en su clase, va a buscarla. Este viaje ayuda a reforzar la amistad entre los dos, y cuando encuentran a Sahara ven que ella también ha estado aprendiendo el lenguaje de signos, seguramente por el remordimiento de haber dejado sola a Nagatsuka hace mucho tiempo. Ishida, al ver que están teniendo conversaciones privadas, decide dejarlas solas y así se reencuentra con Naoko, quien ahora trabaja en una cafetería. Días después, Ishida va a la cafetería de Naoko y compra un recordatorio quien le entrega a Yuzuru para que posteriormente se lo dé a su hermana. Y esta, cuando se lo va a dar, encuentra a su hermana destrozada, ya que en el médico le han dado malas noticias. Yuzuru vuelve a comportarse como la hermana mayor, ya que cree que en la vida a su hermana le han tocado las peores cartas. Otro día Naoko se encuentra con Ishida y Nishimiya y pretende burlarse de ella como cuando eran pequeños. Ishida la para y ella le pregunta que si es amigo de Nishimiya por la culpa, y este, aunque lo niega, su cara demuestra que duda de ello. Yo, aunque creo que en un inicio el reencontrarse con Nishimiya sí pudo ser movido por la culpa, no creo que sea la base que sustente la relación en ese momento, aunque no haya dejado de ser parte de ella. Nishimiya le regala unos palillos con animales a Ishida y coge todo el valor para decirle lo que siente. Pero al no saber hablar correctamente, Ishida no la entiende y esta se va avergonzada. Nishimiya siente una impotencia gigante. No entiende por qué la vida es tan injusta, porque sin haber hecho nada malo tiene que estar en desventaja con todos los demás. No puede hacer todo lo que los demás hacen, pero simplemente no hay una respuesta para aliviarla. La vida no es justa. Ishida, que le sigue dando vueltas a lo pasado el otro día, vuelve a hablar con Kawai y este le presenta a Toshi. Todos sus viejos y nuevos amigos se juntan en el puente, pero Ishida no puede pensar en todo lo que ha conseguido estos últimos meses, ni alegrarse por ello. Él solo puede pensar en Nishimiya y en lo que le intentó decir el otro día. Yuzuru le da la idea de invitarla a hacer algún plan, y por ello al día siguiente, todos van al parque de atracciones. En la montaña rusa, Ishida tiene una conversación muy interesante con Sahara. Ella le cuenta que de pequeña le daba miedo montar en las atracciones, pero que hay que probar las cosas para saber si te gustan. Y aunque esté aterrada, no se arrepiente de probarlo. Esto hace alusión a todo lo que pasó en la clase de primaria con su desaparición, y en que ella sabe que por miedo hizo o no hizo muchas cosas de las que ahora se arrepiente. El resto del día lo están pasando bien, subiendo en atracciones y llorando de la risa. Y por fin Ishida entiende todo. Vuelve a tener amigos y vuelve a ser feliz. En un momento dado, Ishida se reencuentra con uno de sus amigos de primaria y se queda de piedra. Naoko los había juntado porque creía que podrían volver a ser amigos. Creía que podrían juntar al grupo de primaria y hacer que todo volviera a ser tan feliz. Pero para Ishida, esa cara es solo un amargo recuerdo de la peor experiencia de su vida.
Al día siguiente, Yuzuru le muestra un vídeo a Ishida. Resulta que Naoko se subió con Nishimiya a la noria y esta sin saberlo grabó todo con la cámara de su hermana. En el trayecto, Naoko le contó a Nishimiya que la odia. Le manda a ella toda la culpa de que el grupo de amigos de primaria se disolviera y tiene razón. Si Nishimiya no hubiera aparecido en sus vidas, no se hubieran separado, o por lo menos no de esa forma. Pero Nishimiya no tiene toda la culpa, ni es justo que se le eche a ella toda la mierda. Es la que menos hizo en aquel momento. Naoko se desquitó con Nishimiya y esta le dijo que no la odia, se odia a sí misma. ¿Cómo dices? ¿Qué dices? Obviamente, lo que piensa Naoko sobre quién tiene la culpa ya le rondaba la cabeza a la propia Nishimiya, y por eso, como le pasa a Ishida, no se ha podido perdonar a ella misma. Estas son emociones que cualquier humano tiene. Imaginemos por un minuto que un conductor borracho atropella a un niño. La culpa obviamente es del conductor, pero también podría ser de la madre del niño quien le obligó a comprar el pan, o del jefe del conductor quien lo despidió e hizo que se refugiase en la bebida, o del dueño del bar que no paró en ningún momento de ofrecerle alcohol mientras pagara. Obviamente el error lo tuvo únicamente el conductor, pero los demás tienen objetivamente parte de responsabilidad de lo que ha pasado, cosa que no debería quitarles el sueño, ya que nada de lo que hicieron fue con el objetivo de llegar a ese punto. Pero como en todo, el mayor crítico de una persona es ella misma. Esto se ha estudiado en muchos puntos de la historia, como con los filósofos Sartre y Arendt, quienes ofrecían marcos que involucraban a otros actores, quienes directa o indirectamente tenían un papel en lo sucedido. Otro día, por un roce de opiniones, Kawai se vuelve a hacer la víctima, contando todo lo que pasó en primaria. E Ishida, al no aguantar el trauma, sale corriendo. Ishida se aleja todo lo que puede, pero al hacer eso solo consigue acercarse más. Todo el grupo acaba en el puente discutiendo sobre quién tiene más responsabilidad por lo sucedido en primaria. Y en ese momento Ishida explota. Explota de verdad. Explota por todos los pensamientos intrusivos que ha tenido todo este tiempo de sí mismo y de los demás, y habérselos quedado para él y no haber pedido ayuda. Desde aquí hago un llamamiento, a que si tenéis algún problema se lo contéis a alguien, aunque esa persona no os pueda ayudar, es que eso es lo de menos. Uno de vez en cuando necesita desahogarse. Continuando con la película, asimismo se dice que tiene la culpa de todo. A Naoko le dice que solo saca las conclusiones que le interesan. A Kawai que solo piensa en sí misma. A Nagatsuka que no lo apoye si tampoco es que lo conozca tanto. Y a Sahara que es una cobarde que huye y luego se arrepiente. Yo creo que todo esto ya lo sabía cada persona de sí misma, porque es verdad. Los humanos sabemos nuestros defectos. Lo que nos duele es darnos cuenta de que los saben los demás. Y bueno, así es como Ishida vuelve a quedarse solo. Esa noche la abuela de Yuzuru le dijo que no se preocupe tanto por su hermana y que cuide un poco más de ella misma, pero Yuzuru le dice que ella lo hace por ella misma. El amor no solo va en una dirección. ¿Quién no es feliz únicamente por estar cuidando de un ser querido? Por pensar que está ayudando a la felicidad de alguien a quien ama, aunque tenga que dejar un poco a un lado lo que podría querer individualmente. Una mañana Ishida se encuentra a Yuzuru llorando al lado del puente, y aunque le pregunta qué pasa, no obtiene respuesta, pero como todo, el pastel se acaba destapando. Resulta que la abuela estaba enferma y termina muriendo. Otro duro golpe para su familia, a la que parece que solo le ocurren desgracias. ¿Os acordáis de cuando dije que Ishida se había vuelto a quedar solo? Pues en verdad no es así, sigue quedando con Nishimiya y Yuzuru, incluso agobiando un poco al ya no querer estar nunca solo. Incluso va al cumpleaños de la madre, quien aunque no lo perdona, a regañadientes logra aceptar la situación. Aunque parezca que todo está bien, Nishimiya solo tiene un pensamiento en mente. Ishida no puede ser feliz conmigo. Ella se culpa de que sea junto a su hermana, su única amiga. Cree que todo ha sido culpa suya. Si yo no hubiera estado allí, Ishida no hubiera perdido a sus amigos. Todos esos pensamientos los lleva durante semanas y en los fuegos artificiales todo estalla. Antes de que el espectáculo termine, Nishimiya le dice a Ishida que se tiene que ir a estudiar, y rato después él va a la casa porque Yuzuru le ha pedido su cámara, y cuando llega se encuentra a Nishimiya en el balcón a punto de acabar con su vida. Que Nishimiya se quiera suicidar no es por nada más que impotencia y odio hacia sí misma. Ella sabe que es un lastre para mucha gente. Su madre, amigos, hermana, abuelos, profesores, y que es culpable de la infelicidad de los demás en algunos aspectos. Por su culpa, Ishida no tiene amigos, y también es la razón por la que su padre abandonó a su madre.
Todo esto Nishimiya lo sabe porque es verdad. Nada de lo que he dicho, por mucho que duela, es mentira. Pero eso no quita que toda la gente que la rodea estaría aún más infeliz sin ella. Y aunque se lo hayan demostrado, siempre está el resquemor de, y si me lo dicen para no quedar mal. Este es un ejemplo de lo dañino que puede ser la baja autoestima y la mala percepción de uno mismo y de sus relaciones. En ese momento Ishida se da cuenta de todas las cosas malas que ha hecho y le pide a la vida una segunda oportunidad para poder hacerlas mejor. Estaba corriendo hacia la muerte, pero cuando le ha visto los ojos, ha decidido dar la vuelta. Ahora que Ishida ha contemplado la posibilidad de morir, ha encontrado un significado en su vida: vivir. Pero normalmente uno encuentra las cosas cuando no las está buscando. A partir de mañana, miraré a la gente a la cara como es debido. A partir de mañana, escucharé a los demás como es debido. A partir de mañana, haré las cosas bien. Me disculpé alguna vez por eso. Lo siento. Lo siento, Nishimiya. ¿Aún sigues enfadada? ¿Qué hice? Debería haberle preguntado lo que realmente piensa de mí. ¿Por qué? ¿Sabes, Nishimiya? Yo... Como vimos anteriormente en el metraje, el ser humano tiene naturalizado el echarse la culpa a sí mismo. Ishida acaba hospitalizado e inconsciente y no tardan en llegar las autoculpas. Tras una sonrisa, su madre está desconcertada, sin saber muy bien cómo ha pasado todo, pero tampoco cómo podía haberlo evitado. Yuzuru y su madre intentan disculparse por algo de lo que no se tienen que disculpar. Nishimiya, consciente de sus actos, está destrozada, y otros, aunque tengan el sentimiento, no quieren ver la verdad echándole toda la culpa a los demás, como le pasa a Naoko. Nishimiya, para intentar compensar lo ocurrido y también en el fondo intentar estar en paz con ella misma, decide volver a reunir a ese grupo de amigos que ya tenía parte de culpa en su separación. Va a explicarles a cada persona absolutamente todo. Y por fin, tras Ishida despertar, se reencuentran. Los dos echan las culpas a sí mismos por absolutamente todo lo ocurrido. Lo siento. Nunca te pedí perdón por lo que pasó entonces y por todo lo que ha pasado después. Te hice daño y, en consecuencia, te obligué a tomar el peor camino posible. Yo soy el responsable. No es verdad. Yo no cambié. Por eso te caíste. Todo es culpa mía. Yo pensé que si desaparecía, todo se arreglaría. Y al ver que el otro pensaba tan igual, pero a la vez totalmente contradictorio, logran perdonarse a ellos mismos. Por fin se han podido perdonar a ellos mismos, logrando un acto de amor tanto hacia la otra persona como propio. Varios días después le dan el alta a Ishida y vuelve al instituto justo para el festival escolar. Todo el mundo sabe lo que ha pasado y él no lo aguanta, no logra mirar a nadie a los ojos. No puede aguantar esas miradas que solo le recuerdan las cosas malas del pasado. Nagatsuka va al baño para ver si está bien, y aunque no quiere mirarle a la cara, no lo puede evitar, lo que le pasa también después con el resto del grupo que Nishimiya volvió a reunir. Ishida logra por fin, gracias a la ayuda de todos, quitarse ese peso de encima, lograr volver a mirar a la cara a todo el mundo.
Al final es mucho más beneficioso pensar en las cosas buenas que quieres hacer con una persona cuando la miras que pensar en los malos ratos compartidos. Ishida, por fin, después de tanto tiempo, pudo ser perdonado por sí mismo y por fin dejará que lo escuchen. Durante la escritura de guión de este vídeo no he podido parar de pensar en los muchos, pero que muchos errores que he cometido en mi vida, algunos que incluso años después han hecho que dé vueltas en la cama sin poder dormir. Pero se supone que eso es lo que me hace humano. La autocrítica es tanto mi bendición como mi maldición. Es lo que me hace mejorar como persona para mí y para los demás, pero también es lo que me hace darme cuenta del daño causado por mis actos. Puede que hayas cometido una cagada, que hayas herido a otra persona, pero que años después esa persona siga con su vida, mientras que tú, que no fuiste el que salió mal parado, te afecte para siempre, porque fue tu culpa. El perdón verdadero es un acto difícil de dar, no es olvidar sino entender que si se pudiese volver al pasado ese suceso no pasaría, entender que el amor supera el enfado, entender que el presente va por delante del pasado. Los personajes de esta obra estaban aferrados al pasado. Cuando miraban hacia adelante solo podían ver los errores cometidos, y así no se puede vivir. En esta película las personas echaban hacia ellas mismas toda la culpa de los actos sucedidos. Lo veían así porque sí que tenían parte de la culpa, pero puedo prometer que en ningún caso en la historia humana la culpa ha sido solo de una persona. Los actos cometidos en el pasado, si estás arrepentido, no te deberían seguir doliendo, porque si has aprendido, no se repetirán. La autora de esta obra supo plasmar increíblemente bien los sentimientos tan contradictorios de los seres humanos, porque somos eso, seres humanos, entes imperfectos que al estar aprendiendo constantemente cometen errores. Hay que intentar perdonar siempre que se esté arrepentido, incluso hay que intentarlo con el perdón más difícil de todos, el que te tienes que dar a ti mismo.